Nos piden determinar la función inversa de las siguientes funciones representando gráficamente cada función y su inversa. Bien, en la primera tenemos la función f de x igual a 2x menos 3. Es una recta y dependiente 2, por lo tanto cualquier recta no paralela a los ejes es una función biyectiva y por lo tanto va a tener inversa. La inversa es esa función que toma los elementos de la imagen y les hace corresponder a cada uno los elementos del dominio x. Por tanto, si aplicamos la función f a esos valores x o f-1 de y, vamos a obtener las imágenes y. Como la función f multiplica por 2 y luego resta 3, multiplicamos por 2 f-1 de y, restamos 3 y obtendremos las imágenes y. Por tanto, despejando directamente tenemos f a la menos 1 de y es igual a y más 3 partido por 2. Y expresando siempre los puntos del dominio como x, tendremos que la función inversa es f-1 de x igual a x más 3 partido por 2. Vamos a representar ambas rectas en el plano. Bien, la función original, la recta 2x menos 3, pasa por el punto 0 menos 3, aproximadamente por aquí. Tiene pendiente 2, para y igual a 0 pasa por el punto 3 medios, aproximadamente por aquí, y por tanto es esta recta. La gráfica de la función inversa también es una recta, podemos darla valores o simplemente sabiendo que va a ser una gráfica simétrica a la función f respecto del eje y igual a x, pues ya sabemos que va a pasar por ese punto. Y por otra parte, como la función f pasa por el punto 0 menos 3, la inversa va a pasar por el punto menos 3, 0, simétrico de ese punto respecto de la bisectriz y igual a x. Por lo tanto, es esta función. La segunda tenemos la función f de x igual a x al cubo menos 2. Bien, su inversa es una función f menos 1 que toma las imágenes de f de x, es decir, los valores y les hace asignar los puntos del dominio x a los cuales f asignaba las imágenes y. Por tanto, si aplicamos la función f sobre esos orígenes f-1 de y, tendremos las imágenes y. Entonces, la función f es elevar al cubo y restar 2, por lo tanto tenemos que f-1 de y elevado al cubo menos 2 es igual a y. Y por tanto, despejando f a la menos 1 de y será igual a y más 2 y luego tomar raíz cúbica. Por tanto, expresando todo en función de x, tenemos que la inversa es f-1 de x igual a la raíz cúbica de x más 2. Y vamos a representar ambas funciones. La función x al cubo pasa por el origen, es siempre creciente y en esta ocasión estamos restando 2, por lo tanto en lugar de 0, 0 pasará por 0 menos 2. Es una traslación de esa curva 2 unidades hacia abajo y por lo tanto será aproximadamente así. Pasa por el punto para x igual a 0 y igual a menos 2
y para i igual a 0 pasa por raíz cúbica de 2. Por tanto es una función así y que crece ilimitadamente. Su inversa, raíz cúbica de x más 2, si esta pasa por el punto 0 menos 2, pasará por el punto menos 2, 0. Pasa también por este punto de intersección de f con la recta y igual a x y es una función simétrica respecto de este eje, por lo tanto podemos aproximadamente obtenerla haciendo la imagen especular, que sería así aproximadamente. En la tercera tenemos la función x al cuadrado, pero definida solo en el intervalo 0,3 y con imagen 0,9. Como la función x al cuadrado no es biyectiva en toda la recta real, es la parábola x al cuadrado, lo que hace el ejercicio es definirla en un tramo, en un dominio en el que sí es biyectiva. Pues en el intervalo 0,3 es un tramo donde la función es estrictamente creciente y por lo tanto es biyectiva. En cualquier tramo del dominio positivo o en cualquier tramo del dominio negativo sería función biyectiva. Por tanto, viendo ya esta representación, podemos dibujar la inversa, pues va a ser simétrica a esa curva respecto del eje y igual a x. Trazamos la recta y igual a x, bisectriz de primer cuadrante, y la función inversa va a ser simétrica, por lo tanto va a pasar por el origen y por ese punto de corte que es el punto 1, 1, aunque esté un poco más desplazado, será aproximadamente así. Y vamos a calcular su expresión analítica, que evidentemente va a ser la raíz cuadrada, pero formalmente vamos a definir la función inversa f-1 como aquella que toma las imágenes y de la función y las devuelve a sus orígenes o puntos del dominio x. Por lo tanto, si aplicamos la función f elevar al cuadrado a esos puntos f-1 de y, obtendremos las imágenes y. Por tanto, elevamos al cuadrado f-1, que es lo que hace la función f, y por lo tanto tenemos f-1 al cuadrado igual a y. Tomamos ahora raíz cuadrada en ambos miembros y tenemos raíz cuadrada de f-1 de y al cuadrado igual a raíz cuadrada de y. Y como estamos en el tramo positivo de 0 a 3 a 0,9, esos valores son siempre positivos. Podemos cancelar la raíz con el cuadrado sabiendo que ese número es un número positivo y nos queda f a la menos 1 de y igual a raíz de y. Y ahora ya sustituyendo simplemente x y por x tenemos f-1 de x igual a raíz de x, que es la función inversa. Y en este caso sabemos que la función inversa tiene como dominio la imagen de la función f y como recorrido el dominio. Por lo tanto, esta función f-1 de x está definida en el intervalo 0,9, ese es su dominio, y el recorrido es el intervalo 0,3.